Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, mirando para empezar a Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha dicho este jueves que el conflicto actual en Ucrania es el resultado de las políticas y acciones provocadoras de la OTAN y afirmó que se originaron en Estados Unidos. Kanani hizo su comentario en respuesta a la declaración final publicada por los países de la OTAN en la cumbre de la Alianza en Washington. Rechazó la afirmación de que Irán esté alimentando el esfuerzo bélico ruso en Ucrania al proporcionar misiles a Moscú, calificándola de completamente infundada. Afirmó además que Irán siempre ha desempeñado un papel estabilizador en el conflicto, no ha enviado ningún dron a Rusia. Se rumorea que las autoridades iraníes están proporcionando a Moscú drones ampliamente utilizados por el ejército ruso contra objetivos en Ucrania, lo que Irán ha negado repetidamente. Pendientes también de Francia de un incendio en curso en la Catedral de Rouen, en el Sena Marítimo. El alcalde Nicolas Mayer-Rossignol ha precisado que el origen de la catástrofe es desconocido por el momento. Añade en las redes sociales que todos los recursos públicos están movilizados. La catedral evacuada, se está estableciendo además un perímetro de seguridad alrededor del edificio, mientras que un incendio, como les contamos, está afectando actualmente la aguja de la catedral de Rouen. El edificio ha sido evacuado, según indica la prefectura de Sena Marítimo en X. Ha establecido un perímetro de seguridad para permitir la intervención de los servicios de emergencia. Tanto la prefectura como la policía del departamento piden evitar la zona para facilitar la intervención. Los servicios de emergencia han sido avisados hacia las 12 horas local, según indicaba el Sena Marítimo. En el lugar se han movilizado 63 bomberos para intervenir, apoyados por 33 vehículos. Los alrededores de la catedral fueron acordonados por la policía para facilitar la intervención. Como les contamos, incendio en la catedral de Rouen, en Francia. Por el momento se desconoce el origen del mismo. Pendientes también del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está pensando en minimizar potencialmente el intercambio de inteligencia con los miembros de la OTAN. Es lo que informa Político, citando a funcionarios extranjeros informados sobre estos posibles planes. Según 3 funcionarios europeos y un alto funcionario de la OTAN, los asesores de Trump notificaron a los aliados de Estados Unidos que tal medida sería parte de un plan más amplio que prevé que el país reduzca su apoyo a la alianza. Dicen que fue la inteligencia de Estados Unidos la que ayudó a convencer a muchos países de la OTAN de que Putin estaba decidido a iniciar el conflicto en Ucrania. Algunos países, dicen, no creían que Rusia tuviera la capacidad para llevar a cabo una campaña militar exitosa. Es lo que comentaba un funcionario aludiendo a la importancia de compartir información de inteligencia. En su primer mandato como presidente, Trump ya había hecho declaraciones polémicas sobre este tema. Por su parte, las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber derribado un dron lanzado por el ejército de Ucrania contra la capital rusa, contra Moscú, si bien han descartado que haya víctimas o daños en medio de la guerra en Ucrania. En este contexto, el alcalde dice que los sistemas de defensa aérea del Ministerio de Defensa en el distrito urbano de Stupino han repelido un ataque por parte de un dron que se dirigía a Moscú. Es lo que dice el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. Así, ha destacado que las informaciones preliminares apuntan a que no hay daños o víctimas en el lugar en el que han caído los restos. Agrega que los especialistas de los servicios de emergencia están trabajando en la zona. Hablamos también del presidente ruso Vladimir Putin, y es que Rusia se ha incautado de las empresas pertenecientes a Silgan Holdings Austria, en concreto a Silgan Metal Packaging Mitterdorf, y las ha puesto bajo gestión temporal, según se desprende de un decreto firmado este jueves por el presidente Vladimir Putin. Los activos de Silgan Metal Packaging en Rusia fueron transferidos bajo la gestión temporal de la Agencia Federal de Gestión de Propiedades. El decreto correspondiente, firmado por el presidente ruso Vladimir Putin, fue publicado en el portal oficial de información jurídica. Según el documento, se introdujo la gestión temporal en relación con los activos de Silgan Holdings, afiliado a las divisiones austriacas del holding. En concreto, también están hablando de que la gestión temporal de activos no significa transferirlos a propiedad estatal ni cambiar la estructura de propiedad. La Federación de Rusia está introduciendo medidas de represalia de este tipo contra aquellos países que privan ilegalmente a propietarios rusos. La medida sigue a otras confiscaciones de activos similares que afectan a empresas occidentales como Carlsberg, Fortum y Uniper, en represalia por las medidas adoptadas contra empresas rusas en el extranjero. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya a las noticias de última hora pendientes del ejército de Israel, que sostiene su ofensiva en todo el largo de la Franja de Gaza, con operaciones militares intensificadas en la capital del enclave, cuyos habitantes fueron desplazados por la fuerza hacia el centro del enclave, donde también hubo ataques israelíes desde el aire y con
artillería. En concreto, en la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, los soldados continúan sus actividades operativas contra los agentes terroristas incrustados en la sede de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, según indicaba el ejército israelí en un comunicado. Dicen que durante el último día las tropas localizaron grandes cantidades de armas en la zona del cuartel general, incluidos drones, explosivos, granadas, artefactos, francotiradores y granadas de mortero, cohetes y juegos de rol. El gobierno de Estados Unidos, que parece estar cerca de un acuerdo de alto el fuego en Gaza para detener las operaciones ofensivas, facilitar la liberación de rehenes y aumentar la entrega de ayuda humanitaria, es lo que apunta un funcionario estadounidense al periodista David Ignatius del Washington Post este jueves. Según el periodista, la fuente afirmó que el marco está acordado y que las negociaciones sobre cómo implementar el acuerdo están en marcha. El plan detallado por funcionarios estadounidenses este miércoles propone una solución al conflicto en 3 fases. Inicialmente habría un alto el fuego de 6 semanas durante el cual Hamás liberaría 33 rehenes israelíes, incluidas todas las mujeres, hombres mayores de 50 años y los heridos. A cambio, Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos y retiraría sus tropas de las zonas densamente pobladas hacia la frontera oriental de Gaza. Hablamos también de Taiwán, de la tensión esta madrugada en su entorno, tras el avistamiento de 66 aviones militares cerca de las islas que reclama Pekín como propio. El Ministerio de Defensa de Taiwán acaba de anunciar que se han detectado 66 aeronaves chinas en las cercanías de la isla, lo que marca el mayor número de aviones militares chinos detectados en un periodo de 24 horas este año. En concreto, dicen que 66 aviones y 7 buques operando cerca de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. del día de hoy, es lo que afirma el Ministerio de Defensa, añadiendo que respondió en consecuencia. También mirando a la cumbre de la OTAN, capítulo especial y mirada crítica hacia China. La alianza ha descrito a China como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania y ha exigido que cese su apoyo a la maquinaria de guerra de Moscú, en lo que ha supuesto la condena más enérgica de la historia de la alianza militar a Pekín. En una declaración conjunta acordada en su cumbre en Washington, el texto denuncia cómo Pekín se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania a través de su asociación sin límites y su apoyo a gran escala a la base industrial de defensa de Rusia. Un apoyo que, subrayan, aumenta la amenaza que Rusia supone para sus vecinos y para la seguridad euroatlántica. Exigen a Pekín que cese todo apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia y denuncian que China no puede permitir la mayor guerra de Europa en la historia reciente sin que esto afecte a sus intereses y reputación. Desde Pekín, respuesta a estas críticas por parte de la OTAN, denuncian que está lleno de mentiras y difamaciones. El portavoz de la misión de China ante la Unión Europea acaba de lanzar un comunicado acerca de que la declaración de la cumbre de Washington de la OTAN, que se aprueba este jueves, está llena de mentalidad de guerra fría y retórica beligerante. En concreto, dice que los párrafos dedicados al gigante asiático son provocadores, con mentiras y difamaciones evidentes. Añade que Pekín rechaza firmemente tales palabras y dice que China no es la que ha creado la crisis en Ucrania y, sin embargo, está promoviendo constantemente las negociaciones de paz. Hablamos también del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está pensando minimizar potencialmente el intercambio de inteligencia con los miembros de la OTAN. Es lo que informa Político, citando a funcionarios extranjeros informados sobre estos posibles planes. En concreto, según 3 funcionarios europeos y un alto funcionario de la OTAN, los asesores de Trump notificaron a los aliados de Estados Unidos que tal medida sería parte de un plan más amplio que prevé que el país reduzca su apoyo a la alianza. Dicen además que fue la inteligencia estadounidense la que ayudó a convencer a muchos países de la OTAN de que Putin estaba decidido a iniciar el conflicto en Ucrania. Algunos países no creían que Rusia tuviera la capacidad para llevar a cabo una campaña militar exitosa, es lo que comentaba un funcionario aludiendo a la importancia de compartir información de inteligencia. En su primer mandato como presidente, Trump ya había hecho declaraciones polémicas sobre este tema. Miramos también al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Tiene intención de reunirse este jueves con el expresidente Donald Trump, es lo que destacan varios medios húngaros, basándose en fuentes extranjeras. Para el encuentro informal con Trump, que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por Budapest, Orbán viajaría a Florida desde Washington, donde se encuentra participando en la cumbre de la OTAN, según precisa el portal telex.hu. El jefe de gobierno de Hungría, país que asumió la presidencia semestral de la Unión Europea, ha desatado malestar y fuertes críticas entre los 27, así como en el seno de la Alianza Atlántica, por sus inesperadas y recientes visitas a Kiev, Moscú y Pekín.
Pendientes también de la respuesta por parte del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha considerado en una entrevista con EFE que el expresidente estadounidense Donald Trump tenía razón cuando en la Casa Blanca instó a los países de la OTAN a aumentar su gasto en defensa. Dice Borrell, Trump, a su manera y con su estilo particular, lanzó una advertencia a los europeos que tras la guerra en Ucrania se ha demostrado acertada. Los europeos hemos descuidado nuestra seguridad, especialmente nuestras capacidades en defensa, es lo que afirma el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Borrell, que ha aprovechado para lanzar un nuevo mensaje a Víktor Orbán, el jefe de la diplomacia europea, ha manifestado en una entrevista con EFE que existe un profundo malestar en la Unión Europea por los recientes viajes del primer ministro húngaro Víktor Orbán a Rusia y a China, en lo que este ha denominado una misión de paz para Ucrania. Dice Borrell que hay un profundo malestar en la Unión Europea sobre este comportamiento. Es lo que afirmaba el propio Borrell, que además conversó con EFE al margen de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington. Todos pendientes también de Joe Biden, del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes liderado por el Partido Republicano, que ha citado este miércoles a 3 altos funcionarios de la Casa Blanca, exigiendo que presten declaración sobre la salud del presidente Biden. Es lo que muestran cartas obtenidas por Axios. Las citaciones señalan el deseo de los republicanos de investigar si algunos de los colaboradores más cercanos de Biden, esencialmente, han ocultado la verdadera condición del presidente en una investigación que podría prolongarse hasta las elecciones del 5 de noviembre. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, citó al principal asistente de la primera dama Jill Biden. Citaron a Anthony Bernard, a la jefa de gabinete adjunta Annie Tomasini y al asesor principal Ashley Williams, según muestran las cartas. Precisamente mirando a Biden, hablamos de Estados Unidos, de los aviones F-16 que se dirigen hasta ahora a Ucrania para sumarse y brindar apoyo al ejército de Kiev para hacer frente y repeler los ataques rusos. Eso sí, no van a alcanzar en sus vuelos al espacio aéreo ruso. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, defiende que estos F-16 son lo que Ucrania necesita para defenderse. Escuchamos. Ukraine has what it needs to defend itself when it needs it. And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against them. Además, hoy los líderes de la OTAN reciben a Zelensky tras aprobar un plan de ayuda, una cita que llega después de que la OTAN se haya comprometido a dar un mínimo de 40.000 millones en 2025 para seguridad de Ucrania, capacidad financiera y armamentística. Ayer anunciaron que los F-16 protegerán los cielos de Ucrania este verano. Stoltenberg defiende que este movimiento busca acercar un final a la guerra en un contexto en el que a largo plazo se buscará la adhesión, pero para ello debe acabar la guerra. Eso sí, para acabar la guerra denuncian a quienes financian las arcas rusas y, por tanto, la maquinaria de Putin. Y es ahí donde arrancaba la mayor amenaza contra China por parte de la OTAN. Dice Stoltenberg que la tarea más crítica de esta cumbre será todo lo que se decida sobre Ucrania. Le escuchamos. Of course, the most urgent, the most critical task at this summit will be everything we will do and decide on Ukraine. Because this is really the time where we are tested. If we want to stand up for democracy and freedom, it's now, and the place is Ukraine. Hablando de la OTAN, una nueva base de defensa aérea estadounidense en el norte de Polonia diseñada para detectar e interceptar ataques con misiles balísticos como parte de un escudo antimisiles más amplio de la OTAN está lista para la misión. Es lo que anunciaba este miércoles la Alianza Militar Occidental. En el marco de la cumbre en Washington, el jefe de la alianza dijo que la preparación de la base era un paso importante para la seguridad transatlántica frente a la creciente amenaza que plantean los misiles balísticos. Decía Stoltenberg que como alianza defensiva no pueden ignorar esa amenaza y que la defensa antimisiles es un elemento esencial de la misión central de la OTAN, que es la defensa colectiva. Así señalaba que los misiles balísticos se han utilizado ampliamente en los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Este sistema tiene su base en la ciudad del norte de Polonia y es capaz de interceptar misiles balísticos de alcance corto a intermedio, según apunta la propia OTAN. Pendientes también de Francia, en medio de las crecientes muertes de nacionales franceses en el conflicto ucraniano, París está planeando el envío de un contingente militar a Ucrania. Es lo que reza un informe publicado por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, de acuerdo con un documento publicado en la revista oficial del ente. Las Fuerzas Armadas de Francia están preocupadas por un número cada vez mayor de franceses que mueren en el conflicto ucraniano. Solo en enero de este año las tropas rusas eliminaron a varias docenas de mercenarios con un preciso golpe de misiles contra el lugar donde estos estaban desplegados. Dicen que extraoficialmente la defensa de Francia admite que no ha sufrido semejantes pérdidas en el extranjero desde los tiempos de la guerra de Argelia en la segunda mitad del siglo XX, es lo que apunta este documento.
Hablamos también de Polonia, del ministro de Exteriores polaco Radosław Sikorski ha asegurado durante el foro público de la OTAN en Washington que en Polonia hay miles de voluntarios que se han alistado para formar parte de una unidad militar que combatirá en Ucrania. Durante una reciente visita a Varsovia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se anunció la formación de una unidad militar compuesta por voluntarios que será entrenada y equipada por Polonia para que pueda combatir en Ucrania. Según recoge este jueves la prensa polaca, Sikorski aseguró que si todos los países europeos hicieran esto, Ucrania tendría varias brigadas de voluntarios. Polonia sigue escalando, sigue amenazando, dice que hay miles de voluntarios dispuestos a ir a luchar a Ucrania. Precisamente en Polonia, un terremoto que ha sacudido una mina de carbón en el sur ha dejado al menos 11 mineros heridos y decenas de ellos siguen bajo tierra esperando ser rescatados. Es lo que apuntan hoy autoridades locales. Hasta el momento unas 30 personas han conseguido salir a la superficie. 20 de ellos fueron trasladados al hospital en condición estable, según Lukasz Pach, director del Servicio Provincial de Emergencias Médicas de Katowice. Dice que hay más de 10 equipos de rescate en el lugar y que el rescate aún continúa. El grupo minero polaco, propietario de la mina, dijo que en el momento del terremoto había 68 personas en la zona afectada. La mina de carbón es una de las más antiguas de Silesia, en el sur de Polonia. Miramos también a Turquía, declaraciones por parte de Recep Tayyip Erdogan. Dice que la actitud extremadamente negativa de los países occidentales hacia Rusia solo añadió más leña al fuego, agravando la situación en Ucrania. Esta es la opinión expresada por el presidente ruso Erdogan en un comentario a Newsweek. Dice literalmente que la actitud de algunos aliados occidentales hacia Rusia solo añadió más leña al fuego y que trajo más daño que bien a Ucrania. Turquía, dice además, no será parte en el conflicto de Ucrania y aunque es miembro de la OTAN no ve ningún problema en la interacción con los países de la OCS y de los BRICS. Erdogan dijo que puede discutir varios temas con el presidente ruso Vladimir Putin, aunque no está de acuerdo en todo con el líder ruso. Hablamos también de Hungría, del ministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szijjártó ha asegurado este miércoles que una futura adhesión de Ucrania a la OTAN no es realista y que además traería consigo una amenaza de guerra con Rusia. Reprochaba la honestidad entre algunos socios de la alianza con respecto a este asunto. Dice Szijjártó que están intentando trazar el acercamiento de Ucrania a la OTAN de tal manera que todo el mundo con sentido común sepa que la membresía del país está fuera de discusión en el futuro. Es lo que recoge el diario Magyar Hírlap. Szijjártó ha asegurado que durante estos 2 años, durante estos 2 días que dura la cumbre en Washington, es necesario hablar de esta cuestión con aquellos que puedan hablar honestamente sobre la hipotética membresía de Ucrania y que hablan como si fuera posible cuando está claro que no lo es. Hablamos también de Reino Unido, que debe tener muchísimo cuidado para evitar represalias de Rusia después de que el gobierno laborista indicase que Ucrania puede decidir si utiliza armamento británico en ataques contra ese país. Es lo que manifiesta el nuevo secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis. Reino Unido debe protegerse ante el riesgo de una reacción de Moscú, pero el despliegue de armamento británico es en última instancia un asunto de Kiev, siempre que se respete el derecho internacional. Es lo que insistía Jarvis a la cadena Sky News. Además dijo que los aliados de la OTAN seguirán brindando el apoyo material que Ucrania necesita para defenderse, porque, dice, es una invasión ilegal cuyas consecuencias son enormes para todo el mundo. Por su parte, el gobierno de Rusia ha advertido este jueves con una respuesta militar en caso de que Estados Unidos dé el paso de desplegar en Alemania armamento de largo alcance, tal y como anunciaron ambos países en un comunicado conjunto publicado en el marco de la cumbre que se está celebrando en Washington. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha afirmado que la decisión es parte de la escalada en curso y uno de los elementos de intimidación que a día de hoy es el principal componente de la postura de la OTAN y Estados Unidos respecto a Ucrania. Dice que la naturaleza de su reacción será decidida con calma y de forma profesional. Añade que el ejército sin duda ya tiene este mensaje en cuenta, al tiempo que señala que Moscú va a desarrollar ante todo una respuesta militar a este nuevo juego, sin nervios y sin emociones. Pendientes también de la cumbre de la OTAN en Washington, palabras del alto diplomático europeo, palabras de Josep Borrell. Hace apenas unos minutos reforzaba a Donald Trump, mandaba un mensaje a Orbán. Lo escuchamos ya. Peace and protecting the free world. Today we have a big threat, a big challenge in Ukraine. And in order for Ukraine to prevail against the aggression of Russia, we have to continue supporting Ukraine. We at the European Union, we have been that. We have been provided almost 40 billion in military support, training 60,000 soldiers from Ukraine, increasing our military capacity, increasing the production capacity of our defense industry.
For the ones who says that supporting Ukraine will prolong the war, for the ones who says that peace has to come quickly, even if it means that Ukraine has to surrender, we oppose the idea. We have to make Ukraine to prevail against Russia's aggression. We have to continue supporting Ukraine in order to save the sovereignty, independency of this country and ensure the security of the free world. Also, we will discuss with the Indo-Pacific partners. We have to look at the continuum and a strategic continuum between Ukraine and the Indo-Pacific, because China is supporting Russia in the name of this unlimited friendship. Korea is one of the most important suppliers of war material to Russia, and attempts against international law, and in particular maritime law in the Indo-Pacific, puts a threat to the stability of the whole region. So we will discuss with our partners in the Pacific area in order how NATO and European countries can engage on ensuring the stability in the region. And also at the G7 ministerial meeting, we will discuss about the situation in Middle East, in Gaza and in the West Bank. It's awful, it's worse than ever. 9 months after the terrorist attack by Hamas, the humanitarian situation in the ground is much worse, unbearable. In the West Bank, the Israeli government is seizing land. I'm sure the G7 ministerial meeting will condemn the seizing of land, which is against international law, by the Netanyahu government. They have declared Israeli land the biggest portion of the West Bank since the Oslo agreements. They have been withholding the revenues of the Palestinian Authority. I think the voice of the human kind has to prevail, to release hostages, to cease fire, to provide humanitarian support to the people in need in Gaza, and to look for a political solution based on the two-state solution. Thank you. Right before this summit, and has been a critic of Western military aid to Ukraine. How concerned are you about this divide, and are there steps that the EU can take? Well, I think I already said, for the ones who complain that supporting Ukraine will only prolong the war, I would tell them, if we stop supporting Ukraine, the war certainly will finish, and finish soon. But how? With Ukrainian surrender, with a puppet government in Kyiv, with Ukrainian people being crushed by an aggressor. Is that the way we want the war to end? No. If we don't want the war to end like this, if we don't want Ukraine have to surrender because they don't have the capacity to continue fighting, we have to continue supporting Ukraine. This is the position of the European Union. The whole European Union is supporting this position. And for the European Union, there is no plan like the Zelensky plan. It is the only peace plan in town for us, for the Europeans. Pendientes de estas palabras de Josep Borrell, mandando mensajes a Víctor Orbán, al primer ministro húngaro, dice que solo hay un plan en Ucrania, solo hay un plan de paz, que es el de Volodymyr Zelensky. Pendientes de estas cuestiones, hablamos también de las autoridades de Rusia. Les contamos que han asegurado este jueves haber derribado un dron lanzado por el ejército de Ucrania contra la capital rusa, contra Moscú, si bien han descartado que haya víctimas o daños en medio de la guerra en Ucrania. En este sentido, hay manifestaciones por parte del alcalde de la ciudad, que dice que los sistemas de defensa aérea del Ministerio de Defensa en el distrito urbano de Estupino han repelido un ataque por parte de un dron que se dirigía a Moscú. Es lo que apunta el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. Así ha destacado que las informaciones preliminares apuntan a que no hay daños o víctimas en el lugar en el que han caído los restos del dron. Agrega que los especialistas de los servicios de emergencia están trabajando en la zona.
Seguimos mirando a Rusia, les contamos detenciones de 3 ciudadanos europeos en un cosmódromo. Les contamos que en el cosmódromo de Baikonur fueron detenidos 3 ciudadanos extranjeros de países europeos, es lo que está informando en las últimas horas el diario TASS. Las fuerzas del orden están informando sobre esta cuestión. Dice en un comunicado que 3 ciudadanos de los Países Bajos y Bélgica fueron detenidos en Baikonur, que entraron ilegalmente en el territorio del cosmódromo y fueron detenidos por la policía, es lo que apunta el interlocutor de la agencia. Según él, el incidente ocurrió el 9 de julio. Actualmente se están aclarando todas las consecuencias del incidente, así como el objetivo de la penetración de extranjeros en el territorio del cosmódromo. A principios de junio, 2 excavadores franceses fueron descubiertos en un territorio no controlado por la seguridad del cosmódromo. Uno de ellos murió por deshidratación. Y hablamos también de los BRICS en medio de las palabras de hace apenas unos minutos por parte del presidente ruso en el foro parlamentario de los BRICS en Moscú. Hablamos de Rusia y de India, de los miembros de los BRICS que están forjando nuevas alianzas al poner en funcionamiento sus sistemas nacionales de pago para dejar de lado al dólar estadounidense. El sistema de pago indio Rupee y los sistemas rusos Mir podrían integrarse pronto para facilitar las transacciones transfronterizas entre ambas naciones. El director general del banco ruso VTB, Andrei Kostin, confirmó este miércoles la decisión durante una rueda de prensa. Dice que los BRICS deben desarrollar su propio sistema de pagos que incluya al sur global y que les permita realizar transacciones en sus propias monedas nacionales y no en dólares estadounidenses. Añade que India tiene una actitud positiva hacia la cooperación con Rusia. El director ejecutivo explicó que pronto se podrán integrar los sistemas de pago Rupee y Mir para las transacciones comerciales. Decía literalmente, haremos algunos avances teniendo en cuenta las complejidades que existen. Kostin resumió su postura diciendo que los BRICS quieren liberarse del dólar estadounidense, el euro y las monedas occidentales. Precisamente hablando de